tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en esta tarde de hoy de ánimo y de lucha y de entrega y de que tenemos que seguir adelante. Muy duro, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, que la cesta básica, aquí me lo está anotando mi productora, que llevamos día a día cómo va aumentando la cesta básica. Ya va por 2 millones de bolívares. Yo no gano 2 millones de bolívares y tengo 2 magíster, tengo un doctorado, tengo, gracias a Dios, una plataforma de empresas y de ayuda, o sea, pero yo neto no genero 2 millones de bolívares. Y cuando veía esta cifra esta mañana, que me la pasaba Danielita para que fuera viendo las cosas del programa, dije, quiero abrir con esto, porque esta es la reflexión, este es el hambre, esta es la muerte, esta es la miseria. No hay perdón de Dios a esta devaluación y a esta inflación de un gobierno que tuvo el barril de petróleo en $100, más allá de 100, por muchos años, y que nos hayan metido en esta pobreza. No es culpa de nosotros, es culpa del sistema castrocomunista que nos metieron y ahí están los resultados. No solamente hablar de la canasta básica, sino que además decirles que no hay efectivo en los bancos. No hay forma de pagarle a los trabajadores del campo. Tienen 2 semanas los productores pegando gritos en las distintas entidades porque no tienen cómo pagarle a nuestros campesinos, que muchos de ellos no tienen cuentas bancarias. Es una realidad que lamentablemente quería poner un sonido, pero se nos acaba de caer el internet en esta tragedia que tenemos con CanTV, que por cierto hoy hay una protesta masiva contra otro robo del servicio público que nos hacen, que es CanTV. La quitaron de esta privatización que fue maravillosa para ahora tener esta porquería, y perdónenme la expresión, pero esto es pura porquería lo que tenemos en los servicios públicos. Pagamos para recibir porquería. No recibimos la agua como debe ser, no tenemos la luz que merecemos y se nos dañan los equipos, como me han llegado una cantidad de reclamos. Iraida, se me dañó mi nevera, Iraida, el aire acondicionado. Aquí nuestros trabajadores, el otro día llegó frustrado un joven que está empezando su propia empresita de su casa de comunicación y de marketing de redes y lo ha perdido todo, desesperado, no sabe qué hacer. ¿Hasta cuándo el gobierno juega con nosotros y con nuestros dineros? ¿Hasta cuándo nos roba la vida? Esas son las reflexiones y es la dura realidad. Entonces, los empresarios, los productores o cualquiera tiene que ir a pagar el 20% en los bancos para que le den un efectivo. ¿Y quién nos defiende esa realidad? ¿Y quién le pone coto? Anden a ver la superintendencia de banco en qué anda, o la superintendencia de seguro en qué se mueve. Esto es un desastre porque el sistema es ese, un solo desastre para generar esta angustia y para generar la pobreza que, por cierto, ellos defienden a toda costa. Y si creen que es mentira, quiero invitarlos, Mario, por favor, ayúdame con este sonido porque como tenemos caído el sistema, miren este video y miren sencillamente qué es lo que defiende la revolución, y por eso no vamos a salir nunca de esta realidad. Escuchen ustedes, no lo dije yo, lo dijo el vicepresidente. Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Empobrecernos, volvernos ranchos en todos los sentidos, rancho intelectual, rancho en nuestra columna, rancho en nuestra cabeza, rancho en nuestra conducta, ranchificar nuestra vida. Esto es lo que ha hecho la revolución, ranchificarnos la existencia. Quiero darle la bienvenida hoy a un amigo, tiene un cargo importante en los estamentos nacionales del partido MAS y ha estado pues muy ausente de lo regional por estar
muy presente en lo capitalino, que es donde se bate el cobre, como decimos los zulianos. Javier Medina, bienvenido. Tengo entendido que ya estás en la Dirección Nacional de MAS y te ha venido con mucho entusiasmo a acompañar, digamos, esta dinámica de lograr los cambios también estructurales de las regiones y aportar este grano de arena. Ahora, Javier, tú que has vivido de cerca y has estado pues en estos escenarios capitalinos y viendo una cosa que está escrito, o sea, nos quieren ranchificar la vida y aún creemos que podemos buscar algún tipo de bienestar con este sistema. Bienvenido, un gusto tenerte aquí entre nosotros. Gracias, Iraida. Bueno, al contrario, un placer poder compartir estos espacios contigo, porque esto nos permite compartir nuestra visión sobre el país. Pero te lo voy a poner al revés. Yo no vengo de lo nacional para lo local, voy de lo local a lo nacional, porque eso es el proceso de desarrollo de los liderazgos, ¿no? Los liderazgos regionales en este momento toman Caracas, pues. Tienes a Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, tienes a Enrique Márquez, secretario de Un Nuevo Tiempo, presidente de Un Nuevo Tiempo, perdón, a nivel nacional. Bueno, y estoy yo en la Subsecretaría Nacional del MAS. O sea, los liderazgos regionales se van desarrollando producto, por supuesto, de la dinámica y del esfuerzo que uno viene haciendo. Así que uno va a hacer un aporte a los temas nacionales, porque uno tiene desde las regiones, si se quiere, como una comprensión, ¿no?, sobre las necesidades locales de la gente, aguas abajo, no solamente desde una perspectiva nacional, sino desde la perspectiva local, desde mi San Francisco querido, en el Zulia, en las regiones y por supuesto en el caso del occidente, que me ha tocado mucho trabajarlo. Pues bien, esto es parte de un sistema, Iraida. Esto no son mensajes o discursos solo por retórica, sino que es un sistema que está concebido, que está diseñado y que en otro hora se impuso en Cuba, también concebidamente, planificado, por supuesto, con un modelo antiguo de la ex Unión Soviética, y que eso fue ensayado en otros países. Bueno, en el caso cubano eso logró imponerse, logró tener éxito, porque eso se reforzó con una política de miedo y de represión. Nuestra realidad ha sido otra. Por eso es que cuando ellos tratan de apretar o de terminar de imponer su modelo, han fracasado. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo se levanta, el pueblo es irreverente. Tú me decías algo muy duro en estos días, que reflexionábamos a propósito de un encuentro político que tuvimos algunos líderes. Y es que, Iraida, me dijiste, ellos hablaron de un plan de 20 años, claro. 21 años. ¿Cuántos años tenemos en esto? Me lo dijiste con mucha claridad. No, porque además es que los fenómenos, fíjate bien, los fenómenos políticos, sociales, económicos y naturales se producen, si se quiere, cada 20 años. Siempre hay fenómenos, ¿no? Incluso hasta la misma naturaleza. Por cierto, 32 años después del terremoto aquel en México, bueno, fueron 30 años, pero 32 años después o 30 años después se produce un terremoto similar o en peores magnitudes a ese fenómeno natural. Bueno, así es la política, aquí se producen esos fenómenos, ¿no? En el 89 se produjo, con Chávez, claro. En el 89 se produjo, y estamos a 20 y tantos años, ¿no? Ese fenómeno social, claro, 27 años. Pero eso fue un fenómeno social, ¿ok? Una explosión social. Y bueno, 27 años después se produjo lo que se produjo este año. El pueblo se levantó, dijo que se cansó, no quiso más. Por supuesto, lamentablemente, si se quiere, mal canalizado, ¿no? Todo con todo el esfuerzo que se pudo haber hecho. Mal canalizado digo yo porque, bueno, cuando se pierden vidas humanas, uno no quisiera apostar a esos esquemas. Pero estos son sistemas, estos tipos
lo concibieron en función de 20 años Y ahí está. y lo plasmaron en la Constitución. Ya ellos van para 20 años y están en el agotamiento, ya, ¿verdad?, en vías de extinción. Yo quiero detenerme ahí porque voy a Por eso es conversar. que no acaba, pues la gente creía que el proceso se extinguía con la muerte de Chávez. No, porque estaba concebido más allá de la muerte de Chávez. Chávez siempre lo dijo, esto es un proceso que va más allá de mí. Y tanto así muere Chávez y el proceso no es que se consolida, porque no está consolidado. Lo que hace es radicalizarse. Voy a ir a comerciales, pero quiero dejar en el tapete estos dos temas. Tema del diálogo, el tema de un país o de unos venezolanos, incluyéndome, que ahora estamos saboreando la medicina de vivir el esquema y el sistema perverso del comunismo y de estas realidades que como dicen ellos mismos, lo que nos interesa es tener más pobres. Al contrario, nosotros estamos apostando a la pobreza, no al bienestar. Y hay que ponerlo varias veces, y lo voy a poner varias veces porque no se olvide que este sistema apuesta a eso, a la pobreza, porque con la pobreza pues conyugan, mantienen a la gente pegados a ellos por las dádivas que den. Frente a eso el reto de avanzar en el esquema de las gobernaciones, y quiero indudablemente pasearte por este reto de llevar a Juan Pablo Guanipa a la gobernación del Estado Zulia. Ya venimos con más en la tarde de hoy con Javier Medina, secretario nacional del MAS. Ya venimos. Bueno, amigos, aquí sigo yo encantada de tener un amigo, compañero, luchador de vieja data, además compañero del Consejo Legislativo de San Francisco, fue su ícono, duramente perseguido por Omar Prieto. Javier, me tocó acompañarte. Es que van pasando los episodios y los años y a uno se le va olvidando todo lo que hemos vivido bajo este esquema. El diálogo, el sentimiento de la gente que está toda movida, no sabe si ir, no ir. No, yo no veo todavía el entusiasmo por las candidaturas de las gobernaciones, te lo digo de verdad. Y me preocupa porque creo que es un escenario para avanzar y avanzar hacia adelante. Claro, fíjate bien, como decíamos en el segmento anterior, hay sistemas y sistemas, los sistemas de comunicación, los sistemas de propaganda, que la comunicación la conocemos ahora como comunicación política en el argot moderno, y como consultor político nos ha tocado hacer esos análisis, hacer esos estudios para tener un poco claro del comportamiento desde la perspectiva comunicacional de los políticos y del gobierno. El diálogo viene a ser también un sistema que se traduce a entendimiento, acuerdo, a comunicarse, a coincidir, a tener visión compartida, más allá de las diferencias, y por supuesto eso termina en un resultado, que es la negociación. Eso nosotros venimos hace 3 años planteando el tema de la despolarización, el tema de porque cuando se incluye el tema del diálogo es porque en una familia, te lo voy a poner en las parejas, pues, cuando las parejas se polarizan, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que significa polarizar? Que hay posiciones antagónicas, una persona tiene una posición radical y la otra también. En el caso de las parejas, en los esposos. Pasa entre los esposos, es correcto. Y hay posiciones tan antagónicas, tan radicales, que se terminan radicalizando, bueno, que se polariza y no hay entendimiento. Y requiere de una intervención tercera. De una tercera persona para mediar, para conciliar. Una persona que puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser el abogado, puede ser incluso el sacerdote. En muchos casos acuden a la iglesia porque es buena herramienta para escuchar. ¿Qué hace el mediador? Escucha las posturas, no fija posición. Por eso es que es importante que quienes intervienen en este proceso manejen algunas herramientas sobre este tema. ¿Por qué? Porque no solamente es ir a dialogar, o no solamente ser mediador, o no solamente entenderse, es tener la capacidad, la madurez y comprensión suficiente de realmente aceptar, reconocer y ser
y ser modesto a la hora de poder enfrentar una posición. ¿Tienes esperanza en este diálogo, en este acercamiento para avanzar? Mira, bajo el manejo que se le está dando, no, porque primero los actores de la oposición no asumen el proceso por temor a la sociedad, a los señalamientos de la sociedad. Tienen que asumirlo. Esta es la posición. Mira, Mandela lo hizo. Mandela pasó 27 años preso y duró 5 años un proceso de diálogo estando en la cárcel con el apartheid. De Klerk llega a la presidencia y ellos ya estaban preparados, además en una total minoría, y era negociar o perder todo. Bueno, y que Sudáfrica se sumergiera en una guerra civil que estaba ya latente en ese proceso, y que incluso las tribus se terminaran de enfrentar y liquidar por el poder. Y eso se lo plantean a Mandela, y Mandela lo comprende y lo asume, y comienza incluso contra la voluntad del Congreso Nacional Africano, y él los convence, los persuade. Y Mandela entonces inicia ese proceso, sale de la cárcel, y el país le pide sangre y armas, y él le dice: no le daré ni armas para derramar sangre, le daré la paz a Sudáfrica. Él asume con mucha fuerza y gallardía que la vía para salvar a Sudáfrica era el diálogo, la negociación y la inclusión, el reconocimiento. Bueno, eran 27 años presos, pero además todo lo que eso implicó, el sistema del apartheid, que era un sistema terrible. Está bien, pero ¿qué ves? Que se debe asumir, porque si Maduro viene y habla para complacer a sus radicales, es decir, bueno, pero entonces, y además le dice al país que tienen, no sé, 100 meses, 200 años dialogando con la oposición. Bueno, pero eso genera ruido en sectores de la sociedad. Es que sabemos, no ayuda. Sabemos que, digamos, lo que hay que decirle a la gente, y en eso coincido, en la ausencia de un liderazgo coherente a hay lo que decirle primero que hay que comenzar a decirle la verdad al país. La gente. Bueno, porque hay que comenzar a decirle la verdad al país. ¿Te parece a Manuel Rosales, que lo está diciendo a cada rato? Y no se puede calificar a un dirigente de traidor porque sencillamente vaya a hablar. Pero es que además las guerras modernas, Iraida, y las batallas modernas se combaten no yendo a la guerra, con diálogo, y no lo hace. O sea, tú ganas una batalla, porque además, fíjate bien, me supongo que has leído el arte de la guerra. Claro, la gente cree que el arte de la guerra es como, como guerrear o como, no vale. Usar espada. Esa inteligencia, que además que es milenaria, ¿verdad? De los samuráis en aquel momento, era una cosa fascinante. ¿Por qué? Bueno, porque era concebida el arte de la guerra como ganar las batallas o ganar la misma guerra sin necesidad de ir a una batalla, y convirtiendo a tu adversario en aliado. Bueno, hoy en día ese pensamiento teórico de Sun Tzu y esa práctica se hace más vigente que nunca, porque las batallas se ganan con diplomacia, no con guerra ni con armas. Está muy bien todo eso. Ponme en 2 frases qué recomendarías para que el diálogo agarre fuerza y, digamos, dentro de este esquema al tema de las regionales, que ahora políticamente hay que apostar a ellas con la vida y con la fuerza, y viendo pues el sentimiento que está capturado en la gente, como uno dice, encapsulado, ¿cómo avanzar? Porque uno está queriendo avanzar, veo a los líderes haciendo unos grandes esfuerzos, pero no siento el acompañamiento emocional que requiere estos momentos. Mira, es el inicio del fin, te lo voy a poner así, es el inicio del fin. Muchos creerán que es el fin completo, no, es el inicio, es un proceso. Y no se puede además pensar que vamos a acabar con el que estamos combatiendo, que lo vamos a exterminar. Y parte del proceso de diálogo tiene que ver con eso. Y el tema de las elecciones debe ser parte de ese proceso. Porque, bueno, ¿qué hacemos los demócratas? Nosotros nos formamos en una democracia, no entendemos otra cosa distinta. Y los demócratas hacemos dialogar, encontrarnos, acordarnos, negociar,
resolver los problemas hablando, no liquidándonos, y votando. O sea, son formas de lucha que son diferentes, bueno, y protestando, porque además nos hicimos muchas protestas. Correcto. En el pasado protestamos demasiado, pero las protestas se extinguían como luego del resultado de la negociación o del diálogo. ¿Y cuál era el fruto de la protesta? Bueno, que se le resolviera a la gente, a los vecinos, sus problemas. Bueno, todas formas de lucha son importantes. Votar es una forma de lucha, de protestar, porque en el pasado la gente votaba contra un gobernante o contra un candidato porque sencillamente era rechazándolo, era una forma de protesta. Bueno, no te quiero, no creo en ti, protesto ahora, votando. O sea, votar es fundamental, es importante. Hay que hacerlo todo simultáneamente. Hablar, dialogar, campaña, votar, protestar, mantenerse digamos, firme, porque hay un proceso ya de quiebre. Ok, pero ahí entra el tema de las alianzas, y es donde quiero oír tu opinión frente al tema de la necesidad que tiene Juan Pablo Guanipa de converger en él todas las alianzas posibles. Han salido todos los partidos a apoyarlo, los actos todos se han ido haciendo masivamente, pero insisto, sientes al candidato metido... Con diferencia del pasado, en este proceso, como incluso lo que pasó en la Asamblea Nacional, la gente en la Asamblea Nacional no votó por los diputados de la MUC, o no votó por la MUC porque amaba a la MUC, no, votó en rechazo contra Maduro, contra el gobierno, y el chavismo votó contra su propio partido o se abstuvo, como manera de, que eso fue una protesta también, la atención fue la protesta de ellos, el silencio habla y hay que escucharlo. Bueno, lo mismo va a pasar en estas elecciones regionales, porque la gente, o sea, los candidatos a gobernadores, que ya no es la MUC, que ahora es el país, que no es un partido, que no, es un sentimiento. En el caso de Juan Pablo se ha convertido en eso, encarnado en un sentimiento, y por eso es que se produce ese proceso unitario, porque hay la necesidad de más allá de los intereses particulares y partidistas, de que representen y encarnen un sentimiento. Pero eso no basta. Pero una para cosa, ganar. claro, una cosa es que yo diga, porque además Juan Pablo lo ha dicho y lo dijo en su campaña interna de primaria, que iba a gobernar en coalición, en alianza. Y no solamente hay que decirlo, no solamente la mujer de César debe serlo, debe parecerlo también. Debe en el discurso, en el accionar, en el comportamiento, hay que mostrar una campaña integrada, colorida, con fuerza, con todos los actores, con todos los liderazgos sociales, políticos de la región. Tiene que Juan Pablo convertirse en el gran convocante de ese proceso de liderazgo y además colectivizarlo y impulsarlo para promover el desarrollo zuliano. Y esto no es un problema de pase, factura, de revancha, de pelear con el uno y el otro. De eso no se trata, porque la gente está esperando, Iraida, respuesta de sus candidatos y de sus gobernantes. Y tenemos que tener gobernantes que realmente le den respuesta a los problemas de la gente, más allá de las posturas contra el gobierno, que eso van a salir y va a ser así, pero no se puede... ¿Qué le recomendaría a Juan Pablo perdona que te interrumpa así, pero qué le recomendaría, y ya me quedan pocos minutos? Yo pongo, por ejemplo, a Manuel a mi lado, que él mismo ha reconocido el liderazgo, ya indudablemente y creo que parte la actitud de Manuel ha sido maravillosa para aquellos que le creían que era un traidor y tal, el desprendimiento, ha puesto todo el partido. Es bien importante. Y yo como nadie lo ha hecho. Sí. En el pasado Juan Pablo no lo hizo por Evelyn, por ejemplo. Bueno, está bien, pero entonces yo creo que es bien importante, ya se puso un nuevo tiempo a la disposición, se ha puesto Acción Democrática, incluso el MAS, todos los partidos más allá de los partidos que ya lo acompañaban. Bueno, porque no se trata solo de partidos, se trata del país, del Zulia, y es lo que nosotros queremos hacerle entender al liderazgo nacional y regional, que esto no es un problema para que alguien sea gobernador y listo, y ya cumpla su sueño. No, esto se trata de que el que asuma esta responsabilidad, asuma también el liderazgo colectivo. O sea, no se convierte en el dueño de la política, se convierte en un líder que circunstancialmente
se está, digamos, se le está dando una oportunidad para que asuma esa rienda. Y en este momento Juan Pablo va a encarnar ese sentimiento, pero además ahí está Manuel Rosales, está la alcaldesa Evelyn, están todos los líderes y diputados de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, del MAS, en fin, pues hay una serie de liderazgos que son importantes y hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al pueblo. De verdad, Javier, agradecerte este rato porque sé que ya estás pronto para agarrar un avión, desearte siempre la mejor de la suerte. Y hay que decir que el 15 de octubre son las elecciones, porque la gente no sabe cuándo son las elecciones, por cierto. Bueno, qué bueno recordarlo. recordarlo. El 15 de octubre son las elecciones, 15 de octubre, todos los días en los programas hay que decirlo. Porque la gente cree que las elecciones son en diciembre, incluso, y que es el año que viene. Mucha gente está perdida, pero además, porque... Eso es ya, eso es en 3 semanas. Son unos días. De verdad, Javier, muchísimas gracias, qué gusto tenerte aquí entre nosotros. Y como les digo todas las tardes, que la fe, la esperanza, el ánimo de lucha, este ánimo de como lo dice Javier, del criterio de entender más allá de posiciones del Estado, del país, de la región, de nosotros mismos. No hay derecho que nos ranchifiquen la vida a nadie. Hay que salir a luchar. Que la fe, la esperanza y el ánimo del futuro nos anime. Lo espero un próximo porque pasa lo que pasa. Chao, chao.